¿Sí? Ya, perfecto. Ahí sí, para que los que están en línea también nos puedan ver con la escritura. Ok, entonces vamos a empezar. Lea nuevamente, por favor. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Ok, fue entonces el primer hombre, que dice el primer Adán, luego dice Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. La escritura enseña que cuando el hombre fue puesto en escena, cuando el hombre fue establecido por Dios, creado por Dios, formado por Él, era un hombre, ¿con qué? Con un alma viviente. Diga conmigo, alma, diga a la persona que está al lado tuyo, cuando fue creado Adán, fue un alma viviente. Ahora, esta alma viviente, que tenía conciencia propia, que tenía dominio de todo, que estaba creado de una forma maravillosa, pierde esta identidad y se le es robado algo muy, muy precioso y muy preciado, que era la vida eterna. La vida eterna es Cristo mismo. Cuando el hombre pierde esto, cuando escucha la voz de la serpiente, ¿sí? En este caso la voz de Satanás, que se le presenta, ¿sí? Y le dice, con que Dios te ha dicho, ¿sí? Que si comes de este árbol del bien y del mal, que te dijo que no comieses, ciertamente vas a morir. Pero no es así, no vas a morir, sino que tus ojos van a ser abiertos. Y dice que la mujer fue seducida de tal manera que le entró duda en su corazón. ¿Cómo entró la maldad en el hombre? Diga conmigo, por la duda. Lo pensó, lo procesó. Y después de que tuvo esa duda, dice que el fruto fue codiciable a sus ojos. Le estoy haciendo un resumen porque eso ya está en Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Bueno, capítulo 2 exactamente, ¿ok? 2 y 3, porque el 3 habla de la consecuencia. Resulta, diga conmigo, que la mujer codició. La mujer lo pensó. ¿Será? ¿No será? ¿Me lo como? ¿No me lo como? ¿Emelec o Barcelona? ¿Ah? Y dice la escritura que fue tan codiciable que no pudo sostener. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que el hombre dice que fue un alma viviente. Y en el alma, de hecho nosotros, en nuestro ser, estamos compuestos por tres partes. Primera de Tesalonicenses 5:23. Primera de Tesalonicenses 5:23. Lea, por favor. Primera de Tesalonicenses 5:23. Ah, espera. Yo te ayudo. Regálame un ratito. Ten acá. ¿Sí pudiste salir? En la pantalla, en cambio, se está viendo lo que está haciendo Christopher. ¿No? Ya, perfecto. Primera de Tesalonicenses 5:23. Estamos mejorando. Bien, Christopher. Sí, Christopher está pilísimas. ¿Qué dice ahí? Lea, por favor, de esta forma para que no se bombe el sonido. Así. O sea, ahí. Eso. Y el mismo, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea graduado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. No, ese no. Es este. Ya, vamos a hacer algo para mejorarlo aquí, para que no nos distraigamos en esto. Vamos a hacer lo siguiente, ¿ok? ¿Ok? Vas a buscarlo aquí y lo vas a proyectar desde aquí. ¿Listo? Léalo por favor nuevamente. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Diga conmigo, espíritu, alma y cuerpo. Dígale a la persona, espíritu, alma y cuerpo. Otra vez, dígale, espíritu, alma y cuerpo. Ok, miren lo que está en la pantalla, sí se ve, ¿no? Pareciera que hubieran 3 personas allí, pero no hay 3 personas, realmente es una sola. A ver, vengan 3 niños. Eso. Ya.
Ya, ven Daniel, ya, que están a la misma estatura. Daniel, vaya usted, mi hijita. Ven acá, Areli, venga para acá. Venga para acá. Párense ahí enfrente. Uno detrás de otro, como en filita. ¿Ya? ¿Ok? Cuando yo les diga, alcen el brazo izquierdo, alzan el brazo izquierdo. Alcen el brazo izquierdo. Izquierdo. Eso. Derecho. Pie izquierdo. No, izquierdo, eso. Pie derecho. A ver, mano. No, pero hagan las cosas bien, como les estoy diciendo, sin chiste. A ver, mano izquierda. Eso. Bajen la mano. Mano derecha. Bajen la mano. Ok, quiero que entiendan esto. Cuando el hombre fue creado, cuando el hombre fue establecido en Dios, fue creado perfecto como un solo ser, y dice la Escritura que el hombre era, ¿qué cosa? Un alma viviente. Pero esta alma viviente, vas a repetir conmigo, dígale, era un espíritu, ¿sí? Un espíritu que tenía un alma y que vive en un cuerpo. Vuelvo y repito, cuando fue creado el hombre, ¿qué fue? Un espíritu que tenía un alma y que habitaba en un cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, dice la escritura, ¿sí? ¿Qué leímos en la escritura? A ver, si tienen la Biblia en la mano ustedes allí, para que el lector me ayude conforme vamos viendo las imágenes, si no me proyecta el teléfono. ¿Ya? ¿Ok? Lea por favor la Biblia. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, ¿qué cosa? Todo vuestro ser. ¿Qué dice? ¿Qué pasó con mi voz de arcángel? No está hablando. Sí, estoy que espero hace rato. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como les dije, ¿qué somos? Espíritu, que tiene un alma y que habita en un cuerpo. ¿Ok? Entonces, el cuerpo, el ser humano, cuando Dios hablaba, cuando Dios conversaba con el hombre, ¿sí? Cuando conversaba con el ser que él había creado, él reaccionaba a su voz y se movía en una dimensión eterna. ¿Ok? Entonces, cuando el Señor hablaba y decía, suban la mano izquierda, el hombre se conectaba por Dios a través del Espíritu, porque Dios es Espíritu, ya les voy a enseñar, y este Espíritu transmitía la información al cuerpo, al alma, perdón, y esta alma transmitía la información al cuerpo, y entonces el hombre era completo. Tenía todo. ¿Sí me está entendiendo? No le hacía falta riqueza, no le hacía falta sanidad emocional, no le hacía falta una familia, no le hacía falta nada. Dios lo estableció en algo perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Hacen la mano derecha. Derecha, ¿ok? Entonces, ¿se dan cuenta cómo trabajaba el hombre cuando Dios estaba con él y él era su padre? Y el padre hablaba a su hijo, y en este caso Adán, que era un alma viviente, ¿sí? Respondía a Dios. Pero ¿qué pasa? El hombre cuando peca y decide procesar, bajen la mano, en su corazón, decide procesar en su corazón que no está de acuerdo con lo que Dios dice, pasa algo. Viene una voz que le susurra. ¿Y qué pasa? La Biblia muestra que el hombre dice que una vez que come de este fruto muere. Pero resulta que yo no veo en la escritura que diga que Adán murió. Porque uno entiende que muerte es ¿qué cosa? Se va al hoyo. Pero no es así. Si usted lee la escritura, se va a dar cuenta que Adán no muere, sino que dice que vino a buscarlo Dios. Gracias, chicos. Que vino a buscarlo Dios, y resulta que Adán estaba escondido. ¿Qué pasó? Una parte del ser había sido contaminada. ¿Qué había sido contaminada? ¿Qué había sido muerto? Su espíritu. Otra vez, vengan los niños para acá. Corran, vengan los niños para acá otra vez. Corran, vengan, otra vez. Los dejé ir y todavía no terminaba el ejemplo. A ver, uno tras de otro. Entonces, ¿qué pasa? Que el ser completo de Arelis, supongamos, dice que ella codició, lo procesó en su interior. La única parte de la persona que decide
está en el libre albedrío y en su alma. En su alma procesó. Pero ¿qué resulta? Cuando ella decidió procesar, inmediatamente hizo algo. ¡Crack! Se desconectó algo. Aquí, quédese ahí. ¿Ok? Se desconectó algo en el hombre. Y comenzó a gobernar y a reinar sus pensamientos, sus emociones, sus deseos, sus instintos. Entonces el hombre ya no fue solamente un ser espiritual, sino que fue un ser almático. Diga conmigo, ser almático. ¿Sí? Entonces el ser almático comienza a crecer y a madurar en su yo personal. Es tremendo, porque cuando Dios lo viene a buscar, ¿sí? Dice que Adán se escondió. Escóndete detrás allá, detrás detrás del pilar. Vaya, alma suya. Vaya con el alma, eso. Y resulta que Dios dice, ¿dónde estás? Y no, él estaba escondido. Y es tan tremendo, ¿saben por qué? Porque dice que él por primera vez se halló desnudo. ¿Sí? Porque en él había inocencia. No había esa maldad de ver la desnudez. Era un ser inocente y estaba revestido o vestido de Dios, de su voz y de Cristo. Vengan para acá. ¿Ok? Otra vez, hagan filita. Vengan. Vengan para acá, hagan filita. ¿Ok? Entonces, pasa esto. El alma comienza a gobernar. Alza tus manos así. Es alma, esa conciencia media negra, esa conciencia, ¿no? ¿Ok? Entonces, cuando el alma comienza a reinar, el espíritu se suprime y hace esto. ¿Se dan cuenta? ¿Qué pasa? El alma comienza a gobernar y a tener dominio y el espíritu queda suprimido. Eso se lo conoce como muerte espiritual. ¿Por qué? Porque el espíritu del hombre que estaba conectado a Dios se fracturó y quedó inconsciente de Dios, de sus deseos, de sus planes, de sus caminos, de lo que le diseñó antes de la fundación del mundo. Tomen asiento, chicos. ¿Qué les pareció esa explicación gráfica? ¿Sí? Súper gráfica, ¿ok? Vuelve a la imagen, por favor, métete a imágenes y vuelve a colocar el hombre tripartito. Hay cosas que sí les voy a leer porque quise anotarlo para tener la idea clara y no solamente hablar como algo tan subjetivo, ¿ok? Entonces, ¿quiénes somos? Nosotros somos seres espirituales. Diga conmigo, somos seres que tenemos un alma que habita en un... Vuelve otra vez, que somos seres espirituales que tienen un espíritu, o que somos espíritu, que tenemos un alma y que habita ¿dónde? ¿Ok? Es tremendo porque a través de que el hombre peca, dice que la enfermedad y la muerte comenzaron a tener lugar, ¿sí? Porque el hombre, algo que me explotó la cabeza hoy en la mañana, es que el hombre, yo no había caído en cuenta en eso, el hombre no fue puesto en la tierra. Si ustedes leen la escritura, dice que el hombre fue puesto en Edén, no en la tierra. ¿Dónde fue puesto el hombre? Y Edén no era la tierra. Edén era una plataforma espiritual que fue puesta en la tierra. Fue una habitación, fue una casa, era un lugar celestial que el Señor preparó para el hombre. Cuando el hombre se fragmenta, cuando el hombre espiritual se muere, ya les expliqué que muerte no significa el cese, sino que se apagó. Haga la idea de que el foco apagado, el espíritu se apagó. El foco está ahí, el enchufe está ahí, pero está apagado. ¿Sí? El foco físico es el cuerpo. La luz eléctrica, el bombillo interno es el alma, el bombillo interno. Pero el espíritu es la energía que lo enciende. Entonces, imagínense que somos como un bombillo que tiene esas cositas que prenden pero no prenden y tienen el cascarón pero de adorno porque no trabaja. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Que, diga conmigo, nosotros o el ser humano caminaba a la imagen. Diga conmigo, caminaba a la imagen. ¿Qué es la imagen? ¿Sí? Si yo lo pongo de repente a Welly y lo pongo a Dylan,
para o espejo, espejo. Puede ser que inclusive con una foto se parezcan ahí, al pelo. ¿Por qué? Porque un hijo obtiene la imagen, o sea, obtiene las características, obtiene la forma, obtiene los ojos, el cabello de pelo, hasta el carácter a veces lo obtiene. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces dice que cuando fuimos creados en Dios, cuando fuimos desarrollados en Dios, no solamente proyectábamos la imagen, sino también proyectábamos el carácter, la herencia de Dios. ¿Estamos aquí? Toda persona que no conoce de Dios también tiene una imagen, pero no es la imagen que él cree. Es una imagen caída, es una imagen almática. ¿Ok? Y así como este cuerpo tiene cabeza, tronco y extremidades, también el espíritu tiene funciones, también tiene partes que solamente pueden ser activadas por el Espíritu de Dios. Diga conmigo, una de ellas es el entendimiento espiritual. Diga, otra de ellas es un corazón de carne, porque la Biblia dice que hay un corazón de piedra y hay un corazón de carne. ¿Sí? La Biblia dice que se activan también sentidos espirituales, ojos espirituales, oído espiritual, tacto espiritual. Usted dice, pastor, ¿de qué está hablando? ¿No le ha pasado que de repente en su casa o en algún trabajo o donde usted estaba o haciendo guardia una noche, de repente sintió algo extraño que corría por ahí y un viento frío? ¿Qué es esto? Y se despeluca. Y usted dice, ¿qué viento frío es este? Hasta como que le da un pálpito, tac, tac. ¿Qué es eso? ¿Sí? Porque el mundo espiritual es más real que el físico. Y hay cosas que usted percibe. Vamos a algo más sencillo. Las mamás tienen como un sexto sentido. Algo está haciendo este. Las mamás no lo escuchan, pero ya sienten tic, tic, mucho silencio. Algo pasa aquí. Esa intuición, esa percepción de entender que pasa algo, proviene del espíritu, no proviene del cuerpo. Porque el cuerpo es el estuche. ¿Sí? ¿Sí vamos claros o no vamos claros? Entonces, nosotros perdimos la capacidad, diga conmigo, perdimos la capacidad de ver espiritualmente. Dígalo, perdimos la capacidad de ver espiritualmente, perdimos la capacidad de oír espiritualmente, perdimos la conexión y la imagen de Dios. Por eso el hombre necesita encontrarse nuevamente con Dios. Valga la redundancia, ¿ok? Perdimos la fuente de nuestra procedencia. Dile a la persona que está al lado tuyo, no te imaginas de dónde tú vienes. Y estás medio perdido. Necesitas encontrarte. ¿Ok? Nos separamos de las dimensiones espirituales. Eso quiere decir que se murió esa conexión o esa comunión con Dios. ¿Sí se entendió lo que es muerte? La Biblia enseña 3 tipos de muertes. La muerte física, donde vas ahí a la tumba y terminas enterrado. La muerte espiritual, que es la desconexión de tu espíritu de Dios, y eso no te hace consciente de Dios. Y en este caso, la muerte eterna, donde dice la Escritura que está preparado un lago de fuego, que es el infierno, para todos aquellos que escucharon su nombre, simplemente rehusaron. El que a conciencia propia rehusó escuchar de él. ¿Ok? Pero de esto no se trata de meterles miedo, porque no es el punto. El punto es que si usted escuchó, y si usted está viendo esta prédica ahora, no es coincidencia que usted esté sentado aquí. El Señor te está diciendo, tengo mejores planes para ti. Y necesito proyectar mi imagen sobre ti. Porque tal vez la imagen que hemos construido por años es la que hemos creído correcta, como ser buenos padres, buenos estudiantes, buenos hijos. Sin embargo, la Escritura dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. O sea que no hay uno que por su obra o por hacer cosas buenas pueda ser justificado, sino a través de Jesucristo y su obra redentora. ¿Estamos aquí? ¿Ok? Nos separamos de las dimensiones espirituales, surge la desnudez. ¿Qué es la desnudez? Es el adormecimiento espiritual. Espero que estén anotando. ¿Qué surge de la desnudez? El adormecimiento espiritual, lo que determina el destino final de tu alma. Porque un ser espiritual que está dormido y que vive bajo sus propios preceptos y designios, tiene un solo camino, la muerte eterna. Pero para eso hay solución. ¿Cuántos dicen amén? Para eso hay solución. Amén.
El hombre entonces es gobernado por su alma y por los conocimientos de las tinieblas. Les voy a mostrar otra imagen. Ok, mire esa imagen que está ahí, por favor, en la pantalla. ¿Sí? En esta imagen, ¿sí? Vemos, ¿sí? Que el hombre es gobernado por su alma, es gobernado por sus conocimientos, es gobernado por una sabiduría que originan de las tinieblas. ¿Qué es la tiniebla? Diga conmigo, la ausencia de luz. ¿Qué es la tiniebla? La luz la podemos medir, la luz la podemos sentir, la luz las podemos ver, las tinieblas no. ¿Qué pasa si usted camina con sus ojos vendados? ¿Por qué? Porque es la ausencia de luz, es la ausencia de poder tener vista, de poder tener la capacidad de palpar. De hecho, sin luz no podríamos ni usar este micrófono. Me parece curioso que cuando se va toda la gente sale de adentro de los cuartos, ¿no, Welly? ¿Sí? ¿Por qué? Porque exactamente, y es tremendo porque es allí donde sale la realidad, como dice Welly. ¿Por qué? Porque realmente en ausencia de luz, el Señor tiene que manifestar su luz para mostrarse. ¿Ok? Entonces surge la desnudez y eso es el adormecimiento espiritual. El hombre es gobernado por su alma y por el conocimiento y la sabiduría de las tinieblas. A partir de este momento surge un hombre emocional. Diga conmigo, cuando el espíritu se suprime, aparece el hombre emocional. Vaya entendiendo esto porque es importante lo que le estoy enseñando. Sé que parecen conceptos chiquitos, pero voy a aplicar una realidad muy grande. Porque necesito que ustedes como iglesia se empoderen de esto para que las personas que vengan, ustedes nos enseñen y ellos aprendan a cómo caminar en una vida espiritual. Entonces resulta que la iglesia, las congregaciones muchas veces está llena de gente almática, llena de gente que defiende el yo, que defiende su posición, que defiende lo que cree correcto, lo que le parece justo. Y una de las cosas más difíciles que muchas veces pasa en la congregación es que la gente aprenda a sujetarse a la autoridad. ¿Por qué? Porque no le parece, porque no cree que está bien. ¿Qué es eso sino una condición caída? ¿Qué es eso? Es una condición almática. ¿Por qué? Porque cuando uno va a una congregación comienza a ser entrenado a su espíritu. Pero resulta que lo primero que sale cuando necesita ser entrenado a su espíritu es defender su posición. Eso es un hombre almático. Dice ahí, comienza a aparecer el yo personal. A partir de ese momento surge un hombre emocional, el cual se opone al espíritu. ¿Por qué? Porque este hombre perdió el acceso al árbol de la vida, que el árbol de la vida no es más sino que Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? El que ilumina nuestro conocimiento y entendimiento del Espíritu, porque el Señor habla de su Espíritu. Él es el Padre de los Espíritus y habla al Espíritu. ¿Ok? Entonces, cuando cierra este conocimiento y entendimiento del Espíritu para conocer de Dios, nos perdemos de sus misterios. Diga conmigo, nos perdemos de sus misterios. ¿Sí? ¿Qué pasa? Nos perdemos de sus misterios. Cuando nos resistimos a lo que está soltando el Espíritu, ¿qué pasa? Nos perdemos de sus misterios. Yo no sé si están entendiendo esto, hermanos. Ponga atención a lo que le estoy diciendo. Hay cosas que por no escuchar y por no obedecer, se pierden. ¿Sí están entendiendo lo que les estoy diciendo? Abra su mente espiritual. Hay cosas que por no obedecer, hay cosas que por no escuchar correctamente, por ponerlas bajo tu palestra de defensa, no dejas que el Señor haga una obra. Quiero que vayan entendiendo esto espiritualmente. ¿Por qué? Diga conmigo, surge el yo. Es que yo creo que sí. Es que a mí no me parece eso. Diga conmigo, esto nace de una posición almática.
No se crea, no solo lucha usted con eso, también yo lucho con eso hasta el día de hoy. Solo que algunos vamos siendo como un poquito más procesados que otros y eso nos permite entrenar a otros. Denle un aplauso al Señor. La vida del Espíritu vivifica todo el ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué dije? La vida del Espíritu vivifica todo el ser, espíritu, alma y cuerpo. La vida del Espíritu vivifica todo el ser, espíritu, alma y cuerpo. Repítalo. La vida del Espíritu vivifica todo el ser, espíritu, alma y cuerpo. La vida del Espíritu vivifica todo el ser, espíritu, alma y cuerpo. No solo estoy repitiendo, le estoy hablando a su espíritu. No sé si está entendiendo lo que está pasando. Esta palabra quiero que entre en su espíritu, por eso estoy que la repito y necesitaba anotarla. Necesitaba escribirla, aunque a mí me complica mucho llevar una prédica que yo ya he escrito. A veces escribo unas cosas maravillosas, pero cuando las voy a predicar como que me cruzo con lo que hablo, con lo que está escrito. ¿Sí? Y en esta ocasión sentí del Señor literalmente que estos conceptos se asienten, que no sea algo subjetivo, que tiene que ser algo que debe ser plantado en ti. Así que les voy a pedir una cosa, que esta prédica que queda grabada la vuelvan a repetir y la van a anotar. Espero que haya gente obediente aquí. No, no me parece. Bueno, sigue siendo almático y nada va a cambiar. No me parece que sea esta hora, no me parece que sea de esta forma. Yo no te pregunté. A veces el espíritu de nosotros necesita ser entrenado con algo tan sencillo como la obediencia. Si usted acomoda la obediencia a su forma de ser, se equivocó. Porque a veces el Señor tiene que hacernos hacer cosas que no nos gustan para entrenarnos. No se trata de que yo gobierne sobre ustedes o que yo les ponga el pie sobre encima. Quiero que se entienda, por favor. Yo no estoy diciendo eso. Yo no voy a ponerme por encima de lo que usted cree, porque usted tiene libre albedrío y usted decide. Pero la única forma en que el alma sea entrenada es cuando tú comienzas a sujetarte, aunque no te guste, aunque no te parezca. Diga conmigo, eso se llama identidad. ¿Cómo se llama eso? ¿Qué se llama identidad? Se llama identidad a la vida del Espíritu que vivifica todo el ser, espíritu, alma y cuerpo. Eso se llama identidad. Entonces, ¿qué es tener identidad? Que nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo estén en perfecta sincronía con Dios. En resumen. Amén. El alma despojada de Dios está bajo la luz de la ciencia y el conocimiento terrenal. El alma despojada de Dios está bajo la luz de la ciencia y el conocimiento terrenal. Igualmente, el hombre religioso o carnal está en tinieblas y se siente vacío, ya que su espíritu está dormido. Les repito esta parte. Igualmente, el hombre religioso o carnal, en este caso almático, porque la carne y el alma es la posición del yo, del ego personal, está en tinieblas y se siente vacío, ya que el espíritu está dormido. ¿Cómo está el espíritu? Entonces, aparece por primera vez la orfandad. ¿Por qué habla del hombre religioso? Porque el hombre religioso no se está refiriendo a aquel que tiene una creencia religiosa, sino a aquel que defiende su postura. Eso lo vuelve su religión. Porque aparece el yo personal. Yo creo que es de esta forma. ¿Sí me hago entender? Entonces, al creer que es de esa forma, usted se convierte en defensor de una doctrina personal. Y ojo, cuando cae el hombre en esta condición, cuando el hombre sale de la condición del reino que se había establecido, comienza a actuar un espíritu de orfandad, que aunque teniendo padre y madre, está huérfano. Aunque teniendo padre y madre, está huérfano. ¿Por qué? Porque su identidad, mire qué importante esto, su identidad o la identidad de este hombre carnal y almático, ¿sí?,
depende del valor de las palabras de otros, depende del mundo de fantasía que decida crear, ¿sí? Entonces, por ejemplo, usted abre las redes sociales y ve gente que defiende la posición de su cuerpo, que defiende la dieta fit, fat, food, y que el uno dice que tiene mejor que el otro y uno pelea de que esta dieta es mejor que la otra y que tiene, ¿sí me voy a entender? La gente defiende posiciones y posturas. Diga conmigo, el ser humano caído, dígalo, el ser humano caído defiende posiciones y posturas. Otra vez, el ser humano caído defiende posiciones y posturas. ¿Ok? Gobierna el yo, y al gobernar el yo hay un espíritu de religiosidad, lo que lo hace inclusive legalista. Y este espíritu de alguna manera produce orfandad. ¿Qué produce? Orfandad. ¿Por qué? ¿Por qué produce orfandad? ¿Cuál es el resultado de la orfandad? Comienza a vivir de cómo le valoran las otras personas. Entonces, en el trabajo te mides por quien hace mejor el trabajo. Entonces, yo me mido por él. Yo tengo que ser mejor que él. Y eso no está mal. Pero si está en una condición caída y almática, tú vas a caer en depresión. Porque estás esperando que otro te valore que lo que tú haces es correcto. De repente ese hombre almático es aquel de que de repente pasa una persona al lado tuyo y no te saluda y tú dices, ya tiene algo contra mí. ¿Por qué? Porque necesita que los demás lo aprueben si lo saludan o no lo saludan. Yo le pregunto algo, si tu hijo te saluda o te deja de saludar, ¿va a dejar de ser tu hijo? Si la persona que está al lado tuyo te saluda o no te saluda, ¿va a dejar de ser tu amigo? Diga conmigo, esas son posiciones almáticas. A veces como seres humanos tenemos tanto espíritu de orfandad que si no me saludan y no me determinan, algo le pasa a la persona. Algo le pasa a tu alma. Interesante. ¿Se da cuenta cómo opera el espíritu de orfandad? Y mire que es tremendo, porque aún en las iglesias pasa eso. No es que no me toman en cuenta, no es que no me saludan. Y comenzamos a tener una posición, diga conmigo, almática, a defender el yo, a defender mi pensamiento caído. Eso se convierte en una religión, eso se convierte en un espíritu de orfandad. Eso es un alma caída. Entonces, si tú amas a tu hermano, aunque te salude, aunque no te salude, aunque te revire y no te revire, si tú consideras a la persona por quien tú has conocido, eso no tiene por qué pesar, aunque no te saluden. ¿Por qué? Porque tú no vives bajo la identidad de la persona, tú vives bajo la identidad de quien te la dio. A la imagen de él debemos vivir. No sé si se está entendiendo. ¿Sí? Voy despacito, hermano, voy despacito. ¿Ok? Entonces, recuerde, ¿qué es el espíritu de orfandad? Diga conmigo, falta de identidad. No, es que no me quieren. Es que como soy negrito ni me paran bola. Diga conmigo, es falta de identidad. Aquel que siente rechazos hacia sí mismo, no lo hace las personas de afuera, lo hace como tú lo estás valorando. ¿A cuántos se les cae hoy el espíritu de orfandad? Ya no somos más huérfanos. O sea que teniendo papá, teniendo mamá, ¿podemos ser huérfanos? Entonces, cuando tú no tienes identidad, comienzas a hacerte seguidor de hombres. Comienzas a hacerte seguidor de grupos musicales. Comienzas a hacerte seguidor de tus hijos. Comienzas a hacerte fan de tus sobrinos, de tus sobrinas. Comienzas a hacerte fan del mundo. ¿Por qué? Porque no tienes identidad. ¿Sí? Por eso lo escribí, hermano, porque a veces se me olvida, lo tengo escrito.
¿Sí? Mire, aquí lo puse. Seguidores de grupos, seguidores de personas, seguidores de movimientos, seguidores inclusive de política. Eso es un espíritu de orfandad. Porque se vive defendiendo posiciones. Y no está mal que tú pienses diferente. Está mal que tú te peses por esa postura y que defiendas esa postura a muerte sin pesarla en Cristo primero. Entonces, necesitan que sus padres los aprueban, que sus padres los aprueben. Los hijos necesitan que sus amigos los aprueben. Buscan ser aceptados, buscan inclusive compañías o gente o grupos sociales para de alguna manera sentirse incluidos. O sea, eso quiere decir que hay lugares o hay personas con las que estamos reunidas que también tienen un espíritu de orfandad y me les pego yo ahí. Sí. Y a veces en vez de ser luz en esos grupitos, me junto para ser parte de esas tinieblas. Dile a la persona que está al lado tuyo, vas a tener que dejar de ser huérfano. Y dejar ciertas amistades que no te convienen. Dejar de seguir ciertas cosas que no te convienen. Wow. Yo no sé si se está entendiendo lo que estoy hablando. Lo estoy hablando pasito, bien pasito, porque quiero que haya un buen condumio. El Señor libertó al pueblo de Israel. De hecho, estamos viendo lo que es la Pascua o lo que representa la Pascua. Y aunque el pueblo salió de Egipto, aún estando en el desierto, aún estando con Dios, siguió esclavo. Nunca dejó la orfandad. ¿Y cómo se dan cuenta que no dejó la orfandad? ¿Acaso no hicieron un becerro de oro cuando Moisés estaba subiendo allá? ¿No hicieron mientras el pastor se fue? Viva la fiesta. Tam, 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 taram, taram. Se acabó. Dale un aplauso al Señor. Yo ayer de alguna manera sentía Walter me ayudó, Padre Eterno. Walter me ayudó con un asunto que tenía en mi espalda. Y yo decía, Señor, ¿pero qué es todo esto que yo cargo? Y sentía como amanecí papelito, gracias. Sí, pero de alguna manera, mire, ser pastor no es fácil. ¿Sabe por qué? Porque ustedes tienen derecho a equivocarse, yo no. Porque de repente ustedes pueden estar poniendo la mirada en el pastor y se ilusionan por lo que hace el pastor y se ilusionan por lo que hace la pastora, pero están construyendo mal. Porque sí, tenemos que ser hombres que nos dirijan y nos enseñen, pero que estamos en camino a la perfección igual que ustedes. Y también estamos dejando orfandad. Entonces usted tiene que mirar a la iglesia como a Cristo, al invisible. Porque aún tu pastor puede ser el lugar de tu puerto de seguridad. Porque lo mismo que hace el Señor en mí, lo puede hacer en ti. ¿Cuál es la diferencia? Que estés dispuesto a soltar tu yo. Diga conmigo, el Dios de este siglo, el Dios de mi vida, soy yo. Y se quiebra eso ahora. Renuncio al yo personal y que se vivifique Cristo en mí. Qué tremendo. El ego se volvió un Dios. Pero miren, como el ego se volvió un Dios, ¿el ego de quién es? Mío. Pero como el ego se volvió un Dios, el detalle es que aquí hay una premisa. ¿Cuál es esa premisa? O una disyuntiva. ¿Cuál es esa disyuntiva? Que cuando nosotros nos volvimos Dios a nuestra forma de pensar y ver y de percibir la vida, el detalle es que nosotros no sabemos ser Dios. Porque nosotros somos creados por Él. No somos un Dios.
¿Me está entendiendo aquí? Dice, como usted no es un Dios, tampoco tiene las respuestas ni el poder que debería tener como tal. Vuelvo y le repito. Uno no sabe, diga conmigo, uno no sabe ser Dios. ¿Qué hace el ego personal? Nos hace dioses. Y diga, uno no sabe ser Dios, ni tiene respuestas, ni el poder que debería tener como un Dios. Porque no lo tenemos, hermano. Somos limitados. Vive de las mentiras de un título, de un trabajo, de una posición, de una familia, y lo infla y alimenta y lo aterroriza. ¿Sabe por qué lo aterroriza? Porque cuando usted llega a enfrentarse al propio engaño que usted y yo construimos, cuando se nos cae abajo esa casita de naipes que armamos, nos quedamos sin pan ni pedazo. Y ahí entendimos que construimos mal. Cuando una familia se destruye, ahí nos entendimos que construimos mal. Cuando nuestros hijos y nuestra esposa se enferman, ahí entendimos que construimos mal. Cuando no podemos sanar áreas de nuestro carácter, que todo el tiempo vivimos aterrorizados por nuestro carácter y aterrorizamos a nuestra familia por nuestro carácter, ahí nos damos cuenta que estuvimos mal y que defendimos posturas. Amén. Dígame, necesito un reencuentro con mi espíritu. Diga, necesito un reencuentro con mi espíritu. Otra vez, necesito un reencuentro con mi espíritu. ¿Cuántas personas tenemos conectadas? Y nómbremelos, por favor. Carmen y Blanca. ¿Ok? ¿Listo? Bendiciones para ellas y que reciban palabra del Señor. Amén. Empezamos leyendo el versículo de Romanos 5:12. Romanos 5:12. Ayúdame, Christopher. Romanos 5:12. Ok, léalo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ok. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo, no dice que entró solamente al hombre, sino que el pecado entró al mundo, a la tierra. ¿Sí? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. o sea, como, mire, dice, y por el pecado de muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿A dónde pasó la muerte? Entonces, ¿los hombres nacen en muerte? Léalo. Porque dice que la muerte pasó a los hombres. O sea que una persona nace en muerte. A ver, respondan. Sí. Y si una persona nace en muerte, todos estamos de alguna manera defendiendo nuestro yo. Nacemos con esa simiente del mal. Yo les voy a hacer una pregunta. Usted me dice, ¿de a qué se refiere, pastor? ¿No le pasa a usted que pone dos niños ahí, chiquitos? Que ya hoy en día los niños con el teléfono, eso ya no es nuevo. Ahí usted ve niños que son con teléfono. Pero ¿qué pasa? Ponga dos niños y un teléfono en medio. ¿Qué pasa? Se agarran. ¿Quién les enseñó a agarrarse? ¿Quién les enseñó a pelearse? ¿Quién les enseñó a defender su yo personal? ¿Se dan cuenta? El pecado pasa y una persona nace en pecado. Interesante. ¿Qué les parece eso? Primera de Corintios 15, 21, 22. Primera de Corintios 15, 21, 22.
Esto va a tener una segunda parte. No lo voy a dar todo hoy. Léalo, por favor. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Wow. Así como la muerte entró por un hombre, y está entendiéndose aquí de la muerte, no la muerte física, sino la muerte espiritual, la muerte en la que el espíritu está suprimido. Así como por un hombre entró la muerte, dice que por un hombre también, ¿qué va a haber, Welly? ¿Qué va a haber? Porque por cuanto la muerte entró también por un hombre la resurrección de los muertos. Diga conmigo, por un hombre la resurrección de los muertos. Por un hombre la resurrección de los muertos. El 22. Verso 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ahora, dése cuenta la palabra que se emplea aquí. Dice, porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. No dicen resucitados. No dice tampoco serán vueltos a vida. Dice que serán vivificados. Eso quiere decir que será soltado otra vez aliento y soplo de la nariz del Señor, que es el neuma, el zoe, es el ruach. Ruach, la palabra en hebreo es ruach, que es el soplo de Dios, que es su espíritu. Pero ¿cómo se consigue esto? A través de Cristo. Diga, a través de... ¿Ok? Entonces, Cristo se lo conoce en la Escritura como el postrer Adán. ¿Cómo se conoce en la Escritura a Cristo? El postrer Adán. O sea, el primer Adán, ¿se acuerdan que leímos al inicio? Por el primer Adán entró la muerte, y por el postrer Adán la vida o la resurrección en él. Ahora, dice, porque así en Adán todos mueren, pero todos en Cristo seremos vivificados. Eso quiere decir que Cristo vino para restaurar lo que se había perdido. Así como la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección. Y no para traernos vida, para vivificarnos. Eso quiere decir que el proceso de salvación es un constante avance, es un constante proceso, es un constante salir de orfandad. A veces es bonito hablar y decir que tenemos que romper estructuras, pero a veces hay estructuras que viéndolas enfrente no las podemos ver para poderlas romper. La única forma de romper estas estructuras es a través de dos cosas: la palabra y la obediencia. Primera de Corintios 15:45. Ese fue el que leímos al inicio. Ese era el que estaba buscando. Como estoy con los apuntes, como les digo, se me cruzan las ideas con lo que tengo escrito. Pero ya voy mejorando. Dele. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. El postrer Adán, espíritu vivificante. Vuelve y se repite la palabra. Mire, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. ¿Y qué cosa? Y el postrer Adán, un espíritu vivificante. Hablando de Cristo, quiere decir que Jesucristo vino en espíritu y se manifestó hecho carne. ¿Cómo entiendo yo esto? Cuando Jesucristo fue concebido en el vientre de María, ¿fue de manera natural o sobrenatural? Entonces, Él fue engendrado por el Espíritu. Por lo tanto, Él era un espíritu que tenía un alma, pero tenía un cuerpo vivificado, porque del Espíritu viene Él. No sé si se acaba de entender lo que dije. Él viene del Espíritu, se fecunda como espíritu, nace como carne, pero Él era un espíritu vivificado y vino a traer vida y resurrección para los que creyesen en Él y puedan ser también vivificados. ¿Se entendió? Diga conmigo, vivificado. Entonces, diga conmigo, el reino es espiritual. Otra vez, el reino es espiritual. Otra vez, el reino es espiritual. Otra vez, el reino es espiritual. Efesios 1:8-10. Efesios 1:8-10. ¿Ok?
que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispersación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Qué dice que vino el Señor a hacer? A establecer las cosas como las que estaban en las dispensaciones y los tiempos de las cosas que estaban en los cielos como en la tierra. Yo les había explicado que el hombre fue establecido no en la tierra. ¿En dónde fue puesto? En Edén. Y él unía cielos y tierra. Cuando el hombre se aparta de Dios y se fragmenta su espíritu, el cielo se rompe. Y el hombre se vuelve carnal. ¿Se acuerdan que les expliqué esa parte? Y cuando pasa eso, al reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos que hablaban las escrituras que se iba a cumplir en Cristo Jesús, así las que están en los cielos como están en la tierra. O sea que el Señor nos estableció con un espíritu para que podamos establecer lo eterno en lo físico. Diga conmigo, y eso implica morir al yo. Diga, eso implica morir al yo. Dígale, volvemos nosotros a tener la voluntad de Jesús en nuestras vidas y traemos entonces el cielo a la tierra. ¿Sí? Diga conmigo, ya no hay división. Otra vez, ya no hay división. ¿Entre qué? Diga, ya no hay división. Parece algo absurdo lo que les estoy haciendo repetir, pero tiene que verse eso en su mente espiritual. Dígale, ya no hay división. Dígale, hoy en día son uno. Dígale, yo no soy materia, soy espíritu, que tiene un alma y que vive en un cuerpo que es materia, que es diferente. Denle un aplauso al Señor. Primera de Corintios 2:14. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Ok, qué interesante. ¿Usted no le ha pasado que de repente su esposo le ha dicho, oye, tú que estás loca? ¿O no le ha dicho su esposa, su esposo, que estás loco cuando comienza a hablar de cosas espirituales? Mira, ¿qué dice ahí? Pero el hombre natural, a ver, cambiémosle el texto, Mírate si puedes poner la NBI o la Nueva Traducción Viviente. Espera, yo te explico. Aquí. ¿Ya? La nueva NTV. A ver. Un ratito. ¿Qué Biblia tengo? Ok, esa Biblia está bonita. Es la Nueva Traducción Viviente. Léala, por favor. Los que no son iguales no pueden recibir. Algo pasa con el micrófono. Ayúdame, Ale, con el micrófono. O Mateo. Sí, yo lo voy a leer aquí. No sé, de repente no se quiere dejar hablar. ¿Por qué será? Aquí se deja. Vea eso. A ver. Ya, léalo. No se preocupe, yo lo voy a leer, ¿ok? Dice, pero los que no son espirituales, lo que tienen que hacer es apagarlo. Apágalo, ¿está muteado? Ya, está muteado es. No, sáquele las pilas, apáguelo primero, sáquele las pilas y luego siga. Yo le voy a leer. Dice, pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades por parte del Espíritu. Mire, en la otra versión decía, pero los que son, ¿qué cosa? En la otra versión. A ver, ponle Reina Valera, hijo, ponle Reina Valera. Solo cámbiale, nada más, solito se cambia. Ahí está. Pero el hombre natural, dice, ¿qué dice? No percibe las cosas que son del Espíritu.
En el otro que dice, vuelve a poner la nueva traducción viviente. Hola, hola. Dice ahí, Hola, hola. a ver, léalo. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Qué interesante. ¿Ah? ¿Qué dice ahí? Que los que no son espirituales. Entonces, cambiémosles la palabra. Hagámosle un cambio allí. O sea, los que defienden su yo personal, los que defienden su ego, los que defienden su posición, ¿qué dice? No pueden recibir estas verdades. ¿Ah? Qué interesante. Siga, por favor. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. O sea, sí, gracias. O sea que solo los que son espirituales, dice espirituales con minúscula, pueden entender lo que viene del Espíritu con mayúscula, hablando del Espíritu de Dios. O sea que una persona que no tiene un espíritu abierto entiende las cosas de una manera carnal, diabólica y caída. Por eso el Señor nos manda a que debemos siempre pensar lo bueno, lo honesto, lo puro. Y aunque usted vea cosas contrarias, usted va a ser una persona entrenada en el Espíritu, ¿verdad? O sea que si no lo saludan, usted va a seguir amando a su persona y no va a pensar, ¿qué le pasó? Si por ejemplo, si en esa condición caída, ¿sí? Estamos haciéndonos ideas de cosas y ojo, pueden estar pasando así, pero como usted es una persona espiritual, guiada por el Espíritu, ya no va a pensar de esa manera. ¿Verdad? Dele un aplauso al Señor. Diga conmigo, ya no seré más un hombre natural. Diga, ya no seremos hombres naturales. Dile a la persona. Seremos hombres espirituales. Dile a la persona, mira lo que vas a decir. Y aunque tú te equivoques, díselo. Y aunque tú te equivoques, no voy a pensar mal de ti. Porque no se trata de lo que tú hagas, sino de lo que yo pienso. Wow. ¿Sí escucharon lo que acabaron de decir? Otra vez dígale. No importa lo que tú hagas, sino lo que yo pienso. Esta palabra debe ser entendida con madurez. ¿Sí están entendiendo? No importa lo que usted vea allá, no importa lo que usted vea que se desbarate, importa cómo usted lo pesa en su corazón. Porque el hombre espiritual no pesa las cosas como el hombre natural. No sé por qué le estoy hablando tan pasito, pero tan pasito. Creo que es porque de veras el Señor quiere como con un tapón y con un hisopo sacarle esa cera que está por ahí. Denle un aplauso al Señor. Dígale a la persona que está al lado suya, necesitamos nacer del agua y del Espíritu. Otra vez, necesitamos nacer del agua y del Espíritu. Otra vez, necesitamos nacer del agua y del Espíritu. Otra vez, necesitamos nacer. ¿Por qué les estoy repitiendo? Pastor, ¿qué le pasa hoy? Hoy ha venido repetición todo. De repetición. Esa fue una palabra que me salió a mí. A veces tenemos una idea o una concepción muy errónea del nacimiento. Nosotros, a ver, ¿en qué mente cabe? ¿En qué mente cabe? Ay, qué lindo ejemplo. Venga, amor. Venga. Sí, tú. Tenemos un excelente modelo el día de hoy. Está guapa, con su outfit de otoño. Amén. Quiero que vean, es un excelente ejemplo. Miren. Dice que somos engendrados del agua y del Espíritu. Somos nacidos en Él. Pero un nacimiento necesita, diga conmigo, engendramiento. O sea, no es que ya salió embarazada y mañana ve el bebé aquí. ¿Qué necesita el bebé?
un hermoso vientre como este. ¿Qué necesita el bebé? Una madre que lo cuide. ¿Qué necesita el bebé? Agua. Porque dentro de su vientre tiene líquido amniótico, que hoy en día lo entendemos porque ya la ciencia sí nos explica eso, antes no se entendía. Y sin embargo, cuando no se entendía la ciencia como ahora, mire cómo habla el escritor. ¿Ah? Y dice que necesitamos ser engendrados. Aquí hay un bebé que si tú, no sé si han visto videos de bebés que tú les cantas y se mueven como gusarapitos. ¿Tuyo se mueve así? Ellos aquí dentro comienzan a abrirse sus sentidos, comienzan a oír, comienzan a tener latidos, comienzan a escuchar la voz de su papá y su mamá, cosa que cuando nacen están tan inquietos porque si no escuchan al papá, luego dicen en los videos como mi hijo, ¡papá! Porque no ven al papá y se arma un zaperoco, ni siquiera duerme ese muchacho. ¿Por qué? Porque comienza a ser entrenado desde aquí, a ser engendrado desde aquí. ¿Hizo algo? Eso fue el espíritu entonces que sentí yo. Porque sentí algo. Amén. Gracias, mija. Si se dan cuenta, quiero que entiendan eso. Dice que somos nacidos del agua y del espíritu. Pero a veces la iglesia tiene una concepción errónea del nacimiento. ¿Cuál es la concepción errónea del nacimiento? Llega el recién nacido, aceptó a Jesucristo, se bautizó en el agua, pero le faltó todavía meterse en el agua y el espíritu. Entonces, ¿qué pasó con esa persona que recién se convierte? Está recién en el vientre. Está recién aprendiendo qué es eso que hablan. El pastor medio loco. ¿Qué es eso que dice mi vecina media loca? Está recién aprendiendo a percibir la sensación sensorial del entorno. Está recién empezando a escuchar cómo habla Dios. Está recién empezando a ser formado de las entrañas. Ahora, qué tremendo. Miren lo que me pasa. Dios mío, cuando comienzo a hablar una palabra que tiene que ver con vientres, se me activa una vaina aquí. Es una cosa que no le entiendo, pero bueno, es un vientre espiritual. Creo que hoy día van a dar a luz algunos. De repente no se entendió lo que dije. Eso quiere decir que hay mucha gente en la iglesia que teniendo años no ha nacido de nuevo. ¿Cómo te das cuenta que una persona no ha nacido de nuevo? Porque todavía no escucha al Señor. Todavía tiene años y te dices, ¿cómo escucho? ¿Cómo hago? ¿De qué forma? ¿Por qué? Hay gente que ha heredado de alguna manera, por ejemplo, si mal no me equivoco, tienen familias que son cristianas, tienen familias que son católicas, tienen familias que conocen de alguna manera la Escritura, pero nunca les ha nacido el Evangelio. Conocen una tradición. La mejor forma de poderlo entender, la mejor forma de poderlo reconocer es que aún Jesucristo viniendo a los suyos, a los que conocían la ley, no lo pudieron ver. Amén. Niños, ok, Juan capítulo 1, versos 12 y 13. Qué interesante esta escritura. Nunca les había enseñado algo así de esta forma y para una temporada como esta. Juan capítulo 1, versos 12 y 13. Les escribo a ustedes los que son maduros en la fe, porque conocen a Cristo, quien existe desde el principio. Les escribo a ustedes los que son jóvenes en la fe, porque han ganado la batalla contra el maligno. A ver, dije Juan, hijito, Juan 1, 12 y 13. Ponga la Reina Valera, por favor. Busca el versículo primero y luego lo pones a Reina Valera. Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Lea, por favor. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dijo el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Pero todos los que creyeron en él, vuelve a repetir, por favor.
Pero todos los que creyeron en él y Y lo lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. A ver, a todos los que creyeron en él les dio un acta legal de nacimiento. Todo niño que nace, ¿tiene o no tiene un acta de nacimiento? Ok, siga. 13. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la inactividad humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Hijo, pon la Reina Valera. Sí. Gracias. Vuelvo a leer de nuevo lo anterior. Lee el anterior, sea tan amable. Gracias. Mas a todos los que le recibieron, a las que creen su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, o sea, no son almáticos, no son de un espíritu suprimido, dice ahí, ni de voluntad humana de varón, sino de Dios. A ver, ¿qué me pasó aquí? 1 Juan capítulo 1, 12. Los cuales no son engendrados de sangre y carne. Ah, sí, me perdí por un momento por la bulla. Disculpen, es que la bulla que hizo afuera me distrajo. Mírenme acá, dice ahí, los cuales no son engendrados de sangre y de carne. ¿Se da cuenta? Habla, no dice los cuales no son nacidos. ¿Qué está diciendo la palabra ahí? Son engendrados. Cuando dice que el Señor nos dio un espíritu o Él trajo un espíritu vivificante, quiere decir que Él se va formando en nosotros. ¿Ok? Entonces, ¿hay gente aún en la iglesia que puede tener años y no ha nacido de nuevo? Sí. ¿Cómo reconoces a aquel que ha nacido de nuevo? Porque escucha a su padre, porque ve las obras que hace su padre, porque aunque han pasado los años no sigue siendo el mismo. Todas las cosas que hace han cambiado. Si estaba endeudado, no va a estar más endeudado. Si estaba deprimido, no estará otra vez deprimido. Ahora, esta palabra que le estoy diciendo no es para frustrarse. Si el Señor la está soltando en esta ocasión, no es para que te digas, ¿y qué he hecho todo este tiempo? Es para decirte, tengo planes para ti. Pero necesito que nazcas del agua y del Espíritu. Ahora, esta palabra se la dijo también el Señor a Nicodemo. ¿Cuántos se acuerdan a Nicodemo? Que era, dice, maestro de Israel. Y el Señor le dijo que era necesario nacer del agua y del Espíritu. Y Nicodemo le respondió almáticamente, ¿cómo yo, siendo viejo, me le voy a meter otra vez en el vientre a mi mamá? Y el Señor le dijo, mis palabras son espíritu, y solo en el Espíritu se pueden entender. Tienen que nacer del agua y del Espíritu. Amén. Diga conmigo, no es lo mismo ser engendrado que ser nacido. Otra vez, no es lo mismo ser engendrado que ser nacido. Cuando el niño está engendrado está en proceso de formación. Cuando es nacido es cuando ya lo tienes en los brazos y comienza a tener un crecimiento. ¿Cuál es la diferencia en ser engendrado y ser nacido? Que tienes crecimiento. Un cristiano que no tiene crecimiento es un cristiano que no ha nacido, que fue engendrado pero no ha nacido. ¿Qué les parece ese concepto como para poderlo entender? Entonces vemos a veces gente en la iglesia que se queda detenida, hecha miniatura. ¿Por qué? Porque no se preocupa por construir y edificar en Dios. Porque solo escuchó la palabra y le pareció bonita, pero ahí quedó. Sin embargo, Dios sí sigue haciendo milagros a su entorno. De repente en su casa está viendo cómo su hijo, cómo sus hijos, cómo su esposa, cómo su entorno comienza a cambiar. Pero no ha sido de gratis, ha sido por una gracia, porque los acompañan. De hecho, la Biblia dice que la esposa o el esposo santifica al que no tiene este paso de fe. Así que, Paula, si tú caminas en el Señor y vas no solamente siendo engendrada, sino nacida, vas a santificar a tu esposo.
Y como familia comienzan a crecer. Y a pesar de que te diga que tiene una loca al lado, por decirlo así entre comillas, pues va a ser una loca engendrada en Dios. Y el Señor te va a llevar a tener locuras en Dios. Y de a poco, esta persona que de repente es apática, va a tener conciencia de Dios por la verdad que opera en ti. ¿Pero por qué? Porque comienza a haber cambios. Sin cambios no podemos esperar algo diferente. Denle un aplauso al Señor. Entonces, si entendimos la diferencia entre engendrar y ser nacido, ¿qué nos pide el Señor? Que debemos ser nacidos, no solamente que debemos ser engendrados. Diga conmigo, debo ir a un proceso de nacimiento. Dígalo, debo ir a un proceso de nacimiento. Ahora, el vientre, ¿sí? Es necesario para que tú puedas ser concebido durante 9 meses. Y aunque está vivo, es nutrido por las aguas que operan en ese vientre. ¿Cuáles son las aguas que operan en el vientre del cristiano? La palabra. Si no fuera por esta palabra, hay cosas que tú no entendieras ahora. El Señor dejó la mayor evidencia de un espíritu vivificante aquí. Entonces, un cristiano que no nada en la palabra, que no se entrena en las aguas, es un cristiano carnal. Porque está esperando que le den la palabra y la instrucción cada martes y cada sábado, pero no vive en ella. ¿Ok? Esto es un proceso de formación para que pueda funcionar. ¿Qué va a funcionar? Diga conmigo, oídos, ojos, sentidos y moverse en el mundo que van a hacer. O sea que el niño, antes de nacer, ya está de alguna manera conociendo cómo funciona su entorno. Yo te aseguro que si ese niño nace y en algún rato me escucha hablar de una de las prédicas, como ha estado constantemente aquí, él va a reaccionar a eso y puede que inclusive se arrulle, como algunos hermanos se arrullan cuando yo predico. Amén. ¿Sí? A veces mis prédicas son largas, pero ¿sabes por qué son largas? No es porque me guste hablar. Es porque imagínate, son 24 horas, 7 días a la semana que nos llenamos de bombardazos de toda clase de palabras, de corrupción, de chismes. Entonces, por lo menos, llenémonos mínimo de unas 2 horitas de escritura para tener algo de respiro en la semana. Amén. Usted debe aprender a edificar en las cosas espirituales. ¿Ok? Entonces, este mismo principio se aplica en el espíritu. Diga conmigo, somos engendrados. ¿Cuándo eres engendrado? Cuando se te predica la escritura y crees. Ahí eres engendrado, ¿ok? Dile, somos engendrados. Dígale, pero es mi responsabilidad. Otra vez, es mi responsabilidad meterme en las aguas del Espíritu de Dios. Otra vez, es mi responsabilidad meterme en las aguas del Espíritu de Dios. Ahora, esto no es fácil, es sencillo realmente, pero no es fácil no porque fuera difícil, sino porque nosotros lo hacemos difícil. Porque hemos sido acostumbrados a un tipo de vida, a un tipo de costumbre, a un tipo de sazón, a un tipo de fiestas, a un tipo de tradiciones familiares que nos terminan atando. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será él una fuente de salte para vida eterna. Ok, gracias. Dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá jamás sed, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Se da cuenta? ¿Cómo da el Señor, cómo le da a sus hijos, cómo los nutre a través del agua? ¿Cómo los nutre? A través del agua. Y el agua es la palabra, el agua es la adoración, el agua es la comunión. La única forma que el Espíritu se vuelva a conectar a Dios es a través de estos elementos. Repita conmigo, adoración, la palabra, la comunión. Otra vez, la adoración, la palabra, la comunión.
Juan 4:24. Juan 4:24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ok, dice que Dios es espíritu, ¿no? ¿Qué dice? Dios es espíritu y está con mayúscula. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿En qué tienen que adorarle? Espíritu y verdad. O sea, no se le puede adorar solamente con un cántico. No se le puede adorar, ay, qué bonito. No, es necesario que usted lo haga desde su espíritu, que lo engendre desde su interior. Entonces, ¿por qué en una iglesia debería haber una música que sea inclusive espontánea? ¿A qué me refiero espontánea? A que inclusive no tenga letra. ¿Por qué? Porque la adoración no debe salir de lo que está escrito. La adoración debe salir de lo que se escribe en tu corazón y en tu espíritu. Y a veces me cuesta, y lo voy a decir, mire, y a veces me cuesta llevarlos a ustedes como cuando le estoy enseñando a los chicos a tocar música, que no reconocen dónde entra, por ahí uno se tuerce, uno se equivoca, se mete en el tiempo allá. Y está bien. ¿Por qué? Porque están aprendiendo. Así mismo ustedes. Pero llega un momento que con el tiempo que tienen, ustedes no deberían esperar que yo los lleve. Ustedes deberían, juntamente conmigo, ir a ese lugar. ¿Estamos aquí? Diga, vamos a ir a ese lugar. Vamos a adorar desde ese lugar. Vamos a meternos desde ese lugar. Entonces, ¿cuántos van a hacer un esfuerzo? Miren, ¿cuántos van a hacer un esfuerzo de entrenar su espíritu a no solo ver qué pasa a su alrededor? Métase en la alabanza. ¿Saben? A mí me pasó algo curioso, porque mientras yo estaba adorando aquí, yo hacía con la bandera, abrió el mar, abrió el Jordán y a sus enemigos sepultó. Para mí no solo estaba cantando, yo estaba viviendo esa adoración. ¿Por qué? Porque es una realidad escritural. El Señor sepultó bajo la mar a nuestros enemigos. Esta fecha se recuerda, en la Pascua se recuerda justamente eso, que el Señor sepultó a los enemigos. ¿Sí? Pero yo no solo tengo que cantarlo, tengo que vivirlo, adorarlo, creerlo, soltarlo en el Espíritu. Y como yo le digo, a veces lo natural es el reflejo de lo que pasa en lo espiritual. Cuando yo veo una persona así, abrió el mar, abrió el Jordán, significa que esa persona está atada. ¿Se acuerdan que le dije que había cuerpo, alma y espíritu? Y el espíritu replicaba una línea que marcaba la esencia del ser humano. Entonces, cuando yo me quedo, y a veces le digo, levante sus manos, levante su bandera. O sea, usted no se imagina, para que usted entienda, ¿por qué el pastor repite tanto eso? Usted no se imagina cómo ruego que usted salga de su puerto de control y se conecte con lo eterno. Cuando usted se conecta con lo eterno, comienzan a abrirse sus ojos. Cuando usted comienza a adorar, va a comenzar a ver visiones. Cuando usted se mete a adorar, va a comenzar a ser sano. Cuando usted se mete a adorar, va a comenzar a tener manifestaciones como hablar en lenguas. Va a orar por un enfermo y se va a sanar. ¿Por qué? Porque comienza a tener vida con Dios y usted comienza a descubrir cosas hermosas que hay en su espíritu y que estaban escondidas. ¿A cuánto les gustaría orar por una persona enferma y que se sane? Porque es que eso no lo hace usted, eso lo hace el Espíritu y una vida en el Espíritu. Diga conmigo, pero necesito ser entrenado. Necesito ser capacitado. ¿En qué? En mi búsqueda, a través de la adoración, a través de la palabra. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu y los que le adoran deben hacerlo, ¿qué cosa? En espíritu y en verdad, no en la carne. O sea, ¿eso quiere decir que yo puedo levantar mis manos físicas y no adorar? Sí. ¿Eso quiere decir que yo puedo levantar mis manos y adorar con mi alma y mis emociones? Ay, Señor, sí, tan bello eres. Sí. Pero en cambio, si yo me conecto con mi espíritu, cosas de lo eterno comienzan a pasar. Créanme que cuando yo estaba adorando ahí, y yo no sé si ustedes se percataron de algo, y eso estaba viendo inclusive en las chicas, y vamos a orar por eso, necesito que me ayuden a orar por eso, que se rompen ellas porque veo una limitación, porque ellas quieren danzar pero les da temor hacerlo en el espíritu. No lo hacen de una mala forma, se entrenan en una coreografía, pero tiene que ser soltado su espíritu.
Desen cuenta que cuando comenzamos a danzar y yo comencé a salir con la bandera, ¿se dieron cuenta cómo ellas me siguieron? No era porque me estaban siguiendo a mí, era porque ellas en un instante se conectaron en el espíritu y se abrieron. Yo no sé si eso se pudo entender, porque no solamente fue que ellas andaran como trencito atrás mío, sino que ellas pudieron abrir su espíritu por un instante. Y cuando pasa esto, al momento de manifestar tu cuerpo y de hacer estos movimientos, los niños comienzan a traer libertad no solo a ellos, a ustedes. Niñas de la danza, ustedes con sus cuerpos tienen un arma. ¿Me están escuchando? Sus cuerpos son un arma espiritual. Porque después de la cautividad, después del cautiverio, una vez pasaron el mar, al siguiente día dice que María danzaba con las doncellas con panderos. ¿Y qué estaban declarando con sus cuerpos? Libertad. Entonces, si la escritura dice que una persona que se mueve, que salta, que no tiene miedo, no tiene vergüenza de expresarlo con su cuerpo, quiere decir que está en áreas de libertad. Y la que no, eso me preocupa. Diga conmigo, realidades de la vida real. Denle un aplauso al Señor. Los que han nacido ya han entrado en una dimensión del cielo. A ver, les enseñé entonces, vamos recapitulando así, flash, que el hombre es un ser tripartito, tiene espíritu, alma y cuerpo, ¿ok? Vimos que el Señor pide que se santifique todas estas áreas y que Dios necesita ser adorado y alabado en espíritu. Vimos que un alma que está gobernando es un alma que defiende su yo personal y se defiende a través del ego. ¿Y el ego qué produce? Orfandad. O sea, eso nos hace huérfanos. Porque comienza a construir ideales y posiciones en sus pensamientos, lo hace de alguna manera legalista a su manera de ver, a su manera de interpretar, entonces camina sobre ese castillo de naipes hasta que se cae. ¿Ok? Vimos también que es necesario que los hijos de Dios no solamente sean engendrados, sino también nacidos. No es lo mismo ser engendrados que ser nacidos. Los que son engendrados son aquellos que están siendo formados en Dios, pero que aún todavía no son conscientes del reino de los cielos. ¿Sí? Eso quiere decir que no ven, no oyen, no perciben, oran y no ven cambios. ¿Por qué? Porque están en un proceso de engendramiento en el cual aún tiene que desarrollarse su espíritu. Todavía se quedó en una posición almática, fracturada. ¿Cuál es la diferencia entonces contra un nacimiento? Que una persona que nace, que ya está fuera de su vientre, comienza a ser consciente de su entorno. Diga conmigo, ve, oye, percibe, siente, comienza a gatear, comienza a caminar. ¿Cómo se da cuenta que un cristiano ha nacido de nuevo? Diga, porque no tiene los mismos resultados del año pasado. Entonces yo quisiera que usted haga una bitácora de su vida de este año y que la pese para el próximo año. Si sigue en la misma condición, usted ha sido engendrado, no nacido. Yo sé que es fuerte lo que estoy diciendo para algunos. Por eso es que a veces habemos muchas iglesias que nos quedamos engendrados. O hay muchas iglesias que de repente los líderes nacemos y tal vez no tenemos el recurso, la inteligencia o la capacidad espiritual de levantar a la congregación. Y eso es lo que estoy haciendo, capacitándolos. ¿Y saben qué es lo curioso? Que este año el Señor me dio el diseño con los niños. Ellos han sido más receptivos que los adultos. Y no es el tiempo. Wow, eso fue bueno. Les hice un resumen, ¿verdad? ¿Ok? Nacidos ya han entrado en la dimensión del cielo. No es un miembro de una iglesia, sino que es miembro del reino de los cielos. ¿Ok? Los engendrados son miembros de una iglesia. Los engendrados son miembros de una lista más que hay en la iglesia. Los nacidos pertenecen al reino.
Los engendrados hacen parte de una iglesia física. Los que son nacidos hacen parte de una lista del reino de los cielos. Amén. ¿Cuántos son esos? Declárele, dígale, yo soy parte de ese reino. Pueden ver el reino invisible y son como el viento que no sabe de dónde viene y a dónde va. Antes de cambiar esto, por favor, Efesios 5:25. Antes de cambiar esto, ya vamos a hablar del viento. Ya vamos teniendo recta final. Dice, Efesios 5:25 y 26. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el levantamiento del agua por la palabra. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Se da cuenta que la palabra es agua? ¿Es agua o no es agua la palabra, Clivan? Entonces, sería recomendable que todos los días mínimamente bebamos un poco de agua para estar hidratados. Tú haces físico, ¿verdad? ¿Cuánto mínimamente una persona que hace físico debería tomar de agua? Sí. Unos 4 litros como mínimo para mantenerse hidratado y que no se descompense el sistema. ¿Ok? Dese cuenta que el cuerpo da testimonio de lo que la palabra dice. Porque así como el cuerpo necesita agua, el espíritu también. Por eso les dije yo, mínimamente empecemos a leer todo el Nuevo Testamento. A leerlo. No, pastor, no lo entiendo. Yo no le mandé que lo entienda, le mandé a leerlo. ¿Por qué? Porque esa agua en cualquier momento va a comenzar a saciar mi sed. Y de repente no entiendo 3 capítulos, pero llegó un versículo que me llenó. Esa era el agua que tú necesitabas ese día. Porque el Señor no te va a dar algo que no puedas sostener. Dios te va a dar algo que puedas tener a la medida de lo que tú puedas crecer. Pero es necesario leer la Escritura. O sea que ya no basta solamente levantarse a las 5. ¿Qué hay que hacer en el día? Leer. Pastor, no me gusta leer. Qué linda la tecnología hoy en día. San YouTube. Libro de Juan, leído. Usted está cocina. Libro de Juan. Nacimiento del Señor Jesucristo. Y mientras vas, usted escuche y escuche la palabra, usted va, dale, 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 dale. No hay excusa. Pastor, no me gusta esa voz robótica. Y en el año 11 del rey tercero. No me gusta, pastor, esa voz. Ponga superlibro. Entonces aprende usted y aprende su niño. Por lo menos la historia de Sansón apréndase. Pastor, es demasiado animado, es muy violento. Ponga mi primera Biblia. Mi primera Biblia. No hay excusa. Ya le estoy dando los canales de YouTube para que los busque. ¿Ok? Ahora sí, Juan 3:3. Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, porque el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Sí ven? El que no nace de nuevo puede ver la iglesia, puede ver el pastor, puede ver el grupo de danza, puede ver los instrumentos tocando, pero no puede ver a Dios. Asimismo, pásate al 5 hasta el 8. Al 5 hasta el 8. Léalo, por favor. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no naciera del agua y del Espíritu
Siga. No pueden, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Siga. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Eso se lo estaba diciendo a un viejo maestro de la ley. O sea, un veterano, ya a un cincuentón que conocía la ley y le enseñaba en Israel. A ese se lo estaba dedicando. Siga. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ok. El viento, analice esto. El viento es el único elemento que está separado de la tierra. El único elemento. ¿Por qué? El fuego, la tierra, el agua están conectados a la materia física. ¿Qué dije? El fuego, la tierra, el agua está conectado a la materia física. ¿Qué es lo único que no está conectado a la materia física? El aire, el viento. Golpea lo físico, pero no sabes de dónde va ni a dónde viene. Puede ser medido, puede ser presurizado, puede ser guardado, pero nadie sabe a dónde va ni a dónde viene. Eso quiere decir que nosotros somos, los que somos nacidos del Espíritu, somos como el viento. De hecho, el espíritu dormido tiene que engendrarse, tiene que formarse, tiene que irse despertando en todas las áreas que jamás ha sido usado y todas esas áreas que no sabían que existían. Diga conmigo, yo necesito despertar mi espíritu como el viento, porque no sabe a dónde va ni dónde viene, pero es dirigido por Él. Denle un aplauso al Señor. Diga conmigo, tengo que ser formado. Tengo que despertar las áreas de mi espíritu que no han sido usadas. Ponga aquí su manito en el pecho y dígale, tiene que ser despertado. Dígale, ya no puedo ser como lo que opera en esta tierra. Tiene que ser como lo que opera en el espíritu, que no sabe a dónde va ni a dónde viene, porque es dirigido por Él. Ya no son mis pensamientos, no son mis estructuras, eres tú. Eres tú. El nacer del espíritu nos permite tener acceso al cielo, ¿ya? Y nos permite estar con ese acceso al cielo y trayendo realidades a la tierra. Amén. Ya les enseñé eso en antes. Diga conmigo, el reino invisible de Dios se hace visible. Un espíritu avivado entiende esto y se encuentra en estado de formación y crecimiento interior. Anhela el momento de su nacimiento más que cualquier cosa. Míreme acá, diga conmigo. Los que somos engendrados en Dios anhelan el nacimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que anhelan un espíritu que esté dispuesto a salir del vientre y que esté dispuesto a crecer. Un cristiano que se quede estacionado, que no tiene tiempos de crecimientos, no hace parte de una identidad espiritual, porque el espíritu constantemente está en avance. ¿Quién de ustedes puede detener el crecimiento de este niño? ¿Alguno de ustedes lo puede detener? ¿Y saben qué? Él anhela crecer. ¿Sabe por qué anhela crecer? Porque él descubre el mundo. Ya al principio juegan de repente con cositas chiquitas, luego a juguetes más complejos, luego en cambio quieren correr, luego en cambio quieren saltar, luego en cambio quieren jugar. ¿Sí? Y así mismo es el avance. Diga conmigo, avance. 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 Un espíritu dormido verá esto como algo imposible. ¿Sí? Un espíritu dormido verá esto como algo imposible. Juan 3. Juan 3, 9 y 10. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Qué tremendo, ¿ah? ¿Se da cuenta que esto no es hablado al recién convertido? ¿A quién le hablaron esto? Nicodemo. ¿Quién dice que es Nicodemo? Lea ahí, ¿qué dice que era Nicodemo?
¿Quién era Nicodemo? ¿Quién es un maestro? ¿No es una persona que ya tiene sus años? ¿No eres tú maestro de Israel y no sabes esto? O sea que usted puede estar leyendo la escritura y puede ser que lo esté leyendo en su carne. Interesante. Amén. Dile un aplauso al Señor. La realidad del reino de Dios es visible. Diga conmigo, la realidad del reino de Dios, dígalo con fuerza, la realidad del reino de Dios es visible, audible, palpable para aquellos que han nacido de Dios. para aquellos que han nacido En de ellos la semilla del Altísimo se ha formado en su interior Dios, se ha formado en su y se manifiesta en toda forma de ser y actuar. y se manifiesta en toda Diga conmigo, forma de ser y actuar. un nacido de nuevo constantemente quiere crecer, constantemente quiere madurar. Por lo tanto, no podemos ser igual todo el tiempo. Voy a ir finalizando por cuestión del tiempo. De hecho, ya estaba terminando. El reino es invisible y solo se puede discernir espiritualmente. Les leo la última parte. El reino de Dios es espíritu. La sabiduría de Dios es la del cielo. Es la mente ilimitada de Cristo. Es el diseño de Dios para que nosotros conozcamos los misterios, lo inescrutable de sus pensamientos. Diga conmigo, el espíritu del hombre está diseñado para descubrir los secretos de Dios. La escritura acaso no dice, más buscad el reino de Dios su justicia. No, perdón. La escritura dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. ¿Cómo van a ser descubiertas? Con gente que nace de nuevo, no con gente engendrada. ¿Es necesario el engendramiento? Sí, porque todos empezamos siendo engendrados y luego siendo madurados a través del nacimiento y el crecimiento espiritual. Dile al que está al lado tuyo, dile, ya no vamos a ser más niños. Dile, vamos a crecer, vamos a madurar. Un espíritu despierto por naturaleza es escudriñador, no es pasivo ni está esperando. Mire, esto me pareció muy bueno. Mire, un espíritu despierto es por naturaleza escudriñador, o sea, es explorador, le busca buscar, le gusta sacar de lo profundo. Y dice, no es pasivo ni está esperando que otros le den respuestas. ¿Por qué? Porque el espíritu todo lo escudriña y todo lo enseña, hasta que se vaya formando y entrenando en usted. Por ejemplo, yo quisiera llegar a un momento en el que yo aquí donde les estoy entrenando a ustedes, haya gente que ya vaya madurando y más bien yo no tenga que enseñar esto, sino que tenga gente entrenada como Sonia, se pueda parar y decir, esto es la iniquidad, esto se pelea así y el Señor me muestra tal cosa, ¡pum! No quiero engendramientos, quiero nacimientos. Que le diga, hermana María, predica esta noche y diga, en el nombre de Jesús, el Señor me mostró que caía el diablo del cielo y lo vi caer de esta manera y ahora sal fuera y pum, sale por allá uno pata arriba como condorito. Hermano, es que las cosas espirituales son locuras. ¿Lo leímos o no lo leímos? ¿Que al natural qué le parecen? Locura. Entonces, pues, que poco de cristianos locos, ¿sí? No tengo por qué ofenderme. ¿Sí o no, Cliva? Si eres un loco del evangelio, no se ofenda. Bienvenido al club. Denle un aplauso al Señor. Jesús habló a Nicodemo, ¿sí? Y le dijo a él que sus palabras eran vida y eran espíritu. Juan 6:63. Juan 6:63. Juan 6:63. Dice ahí. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son ¿qué cosa? Espíritu y vida. Mire, seguimos en Juan 6, no hemos salido de Juan 6, hemos hablado toda la prédica de Juan 6, hablando de Nicodemo. Y le está diciendo, mira, el espíritu es el que da vida, la carne, o sea, el alma, el yo, el ego, para nada aprovecha. Escúchenme los recién convertidos o los que están nuevitos o los que me están escuchando aquí. Defender su posición en nada les aprovecha.
¿Quién tiene la razón? Ninguno. Porque hay un alma caída. ¿Y qué necesita ser? Instruida, entrenada. ¿Qué debemos empezar? Primero, a reconocer que yo no juzgo lo de afuera. ¿Qué tengo que juzgar? Lo de adentro. ¿Qué tengo que juzgarme? Yo. Yo tengo que juzgar eso dentro de mí. Dice, ¿cómo pues tú le quieres quitar la paja a tu hermano si tienes una viga dentro? No podemos caer en la capacidad de juzgar a otros si primero no somos tratados nosotros. Y tenemos que aprender a ver hacia aquí. Si ves a la persona, mírate tú. Si ves lo que pasa, mírate tú. Amén. Dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son ¿qué cosa? Vida. Ahora, párrafo final. El espíritu o las cosas del espíritu tienen una forma de expresarse. Tienen palabras diferentes, ya que la realidad invisible es muy diferente que la física. Diga conmigo, la realidad invisible es diferente a la física. Una dinámica y una complejidad que no existen en el mundo material. Las cosas que operan en el espíritu no se aplican a las leyes naturales, se aplican con leyes espirituales. Y solo el espiritual entiende las cosas que vienen del espíritu. Diga conmigo, ponga sus ojitos aquí, su manito en sus ojitos, perdón. Y digan en el nombre de Jesús. Dígale, no voy a ver más como ve el mundo. Dígale, no quiero ver más como ve este mundo. Quiero ver como tú ves. Quiero que me enseñes a ver como tú me muestras. Dígale, y que sean abiertos mis ojos, no en un engendramiento, sino en un nacimiento. Dígale, que todo lo que hay en mí nazca de nuevo. Que se forme el hombre que diseñaste desde el principio. Espíritu, alma y cuerpo alineado a ti. Dígale, se rompen estructuras, se rompen velos. Y dígale, no voy a ser más engendrado solamente. Dígale, voy a ser nacido de Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, te doy gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Rey. Amén. Hoy día esta clase realmente no fue larga, fue corta, sino que como lo expliqué tan despacito se alargó. Pero era necesario que lo procesaran así. ¿Cuántos tienen hambre? Y sed de justicia también. Pobrecito, amén. Le sale el alma por el aliento. Amén. Sí, pues sí, vamos a pasar, vamos a hacer lo que es cena en este momento. ¿Vamos a hacer la cena ahorita? ¿Sí? Sí, vamos a cenar. Algo que se recuerda en este tiempo es el sacrificio pascal, que es la carne y la sangre. Todos pueden cenar, no hay excepciones, todos pueden cenar, por un lado. Dos, ¿cómo es? Conforme la palabra del Señor también nos ha bendecido, hermanos, el alfolí también está abierto. Vamos a orar por las ofrendas, ¿sí? Vamos a pedirle a Marixa que nos ayude, por favor, con la oración de las ofrendas, ¿sí? Me gustaría mucho que Tatiana ayude a Sayanela con la cena. ¿Sí? Ore, por favor. Amado Dios, agradecemos tu palabra que ha edificado una vez más en nosotros y que nuestros sentidos han sido abiertos una vez más, bendito Dios. Oramos por esta congregación y te damos las gracias, bendito Dios, porque sé que tú bendices al dador alegre, Señor. Sea, Señor, pactando contigo, Señor, frente de Señor, lo que tú nos has proveído, bendito Dios. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Espero que la grabación ya la canceles la grabación. El alfolí está abierto, pueden hacerlo con libertad para poder ofrendar. Amén. Los que ya han traído su ofrenda también nos ayudan a bendecir el ministerio.